Hola, hola, saludos desde Chile. Mi nombre es Patricia Herrera, soy académica de la Universidad Católica de Chile y es un placer para mí estar en este congreso. Yo voy a presentar la ponencia La escultura clásica como modelo, visualidad, fisonomía y frenología en el siglo XIX. En honor al tiempo voy a leer y voy a compartir con ustedes algunas imágenes en PowerPoint. Esta ponencia pertenece a la sesión número 13 del Congreso, Ver para creer, o de cómo se constituyen los saberes científicos a partir de los dispositivos visuales, representaciones, miradas y materialidades. Introducción, ciencia, racismo y bellas artes. El siglo XIX fue un periodo en el que las ciencias y las bellas artes establecieron profundas relaciones a partir de las cuales se retroalimentaron, amparadas bajo el gran concepto central como fue el de civilización. Entre las primeras, ciertas doctrinas científicas enfocadas a estudiar las razas humanas se imbricaron especialmente con una de las bellas artes, la escultura, con el objetivo de indagar en el cuerpo y la psicología, campo de interés de ambos ámbitos del conocimiento. Uno de los vasos comunicantes más importantes entre ciencia y bellas artes, además del de civilización, fue la noción de raza, y especialmente la escultura sirvió para, comillas, dar prueba visible de ciertas teorías científicas que sin embargo hoy se consideran obsoletas. Tan es así que, tal como sostiene el historiador del arte Kirk Savage, durante el siglo XIX la escultura, más que cualquier otra arte, estuvo relacionada con los fundamentos teóricos del racismo, debido a su íntimo nexo con la representación del cuerpo humano idealizado. En un paso intermedio entre ciencia y arte, un escultor de la época podía incluso crear moldes exactos del rostro y del cuerpo humano en yeso, lo cual le daba a su arte un poder científico y documental único, que incluso duró más allá del nacimiento de la fotografía. Esto nos ayuda a comprender por qué los teóricos del racismo científico miraron hacia la escultura clásica entendiéndola como un modelo prácticamente empírico que permitía demostrar el gran sustento de sus ideas, la superioridad racial blanca. Un referente importante en este sentido, tanto para las artes como para las ciencias decimonónicas, fueron los estudios realizados en el siglo XVIII por el arqueólogo e historiador del arte alemán Johann Joachim Winckelmann, quien desde la racionalidad ilustrada postuló que el cuerpo representado por la escultura clásica griega constituía el epítome de la perfección humana. Dos ejemplos interesantes en este sentido de cómo la ciencia del siglo XIX, muchas veces con escaso rigor, por cierto, se valió de dispositivos de las bellas artes para construir y verificar sus postulados, fueron la fisionomía y la frenología, dos disciplinas que buscaban indagar en la naturaleza a partir de la observación del rostro y la medición del cráneo. Ambas doctrinas, que gozaron de enorme popularidad en Europa, América y otras partes del mundo, entre 1830 y 1880, crearon algunos de sus instrumentos de observación y análisis basados en obras de arte especialmente escultóricas, por medio de grabados, ilustraciones o directamente bustos realizados en diferentes tamaños y materiales, en los que utilizaban como canon la cabeza y las facciones de la estatuaria griega, como las que vemos acá, principalmente masculinas. De este modo, con una fuerte carga racista y sexista, cualquier sujeto del mundo que fuera sometido a las comparaciones fisonómicas o frenológicas y que no se adecuara a sus cánones eurocéntricos, era objeto de sospecha, desprecio o diagnóstico negativo, lo que permitía demostrar que indígenas, negros y mestizos estaban fuera de, comillas, la norma y eran inferiores al hombre blanco. En toda Europa y en América, desde Estados Unidos hasta Argentina y Chile, estos dispositivos científicos contribuyeron o bien a avalar la esclavitud
o la erradicación de grupos aborígenes de sus territorios bajo supuestas pruebas científicas de inferioridad evolutiva y racial, en los que la inspiración escultórica tuvo mucho que ver. En las academias de bellas artes, a los artistas se les instaba a cultivar la disciplina fisionómica y ser buenos fisionomistas, con toda la carga cultural que esto implicaba. Mientras que los frenólogos, además de coleccionar cráneos humanos reales de los grupos racialmente inferiores, eran asiduos asistentes a exhibiciones artísticas y museos de copias donde se exaltaban las reproducciones de la escultura griega y romana. Las intrincadas y muchas veces sutiles relaciones entre ciencias y artes escultóricas que contribuyeron a articular el discurso civilizatorio desde el racismo en el siglo XIX han sido poco estudiadas, por lo que el objetivo de este trabajo es visibilizar con algunos ejemplos estas alianzas y articulaciones. Vamos a comenzar con la fisonomía. Aunque tiene antecedentes muy antiguos en Occidente, la fisonomía o arte de conocer a los semejantes con las características de su rostro fue instaurada a partir de 1775 por el pastor protestante suizo Johann Caspar Lavater, a partir de su obra Fragmentos fisionómicos para la promoción del conocimiento y el filantropismo, donde sostiene que los rasgos y expresiones faciales de una persona reflejan su manera de ser. Para ello, inspirado en la cultura clásica y en las ideas de Winkelmann, Lavater incluyó en su obra más de 750 grabados de rostros y siluetas con los que intentaba demostrar su teoría. La doctrina que sostenía que, comillas, las narices largas y estrechas eran signos de un carácter fuerte, cierre de comillas, y si, comillas, eran amplias y gruesas, revelaban falsedad y debilidad moral, cierre de comillas, fue ampliamente difundida en un sinnúmero de obras a partir de entonces, llegando en el siglo XIX a provocarse una verdadera fiebre fisionómica, tanto en Europa como en América. Como veremos a continuación, la tradición clásica y en especial la escultura fue un referente importante para la realización de grabados en diversas ediciones de la obra, estableciendo un nexo entre sabiduría, belleza y autoconocimiento asociados a los orígenes de la civilización occidental. Tenemos un primer ejemplo de una edición francesa de la obra de Lavater de 1806, titulado El arte de conocer a los hombres por medio de la fisonomía, en cuya portada aparece un grabado, que lo podemos ver acá, en el que varios filósofos vestidos a la tradición clásica griega, observan y tratan de penetrar diferentes fisonomías. Lo interesante es que lo que están haciendo es observando esculturas de inspiración clásica, como si allí fueran a encontrar las claves del conocimiento humano universal, ¿no? Otro ejemplo lo tenemos acá en la obra titulada Lavater de hombres, o Arte de conocer los hombres por su fisonomía, publicada en Barcelona en 1839, donde nuevamente podemos ver la inspiración clásica y la presencia de la escultura. En esta imagen de la portada, inspirado seguramente en la imagen de Lavater, el cual es enfrentado a un busto bajo el lema Nocete ipsum, en latín, conócete a ti mismo. Otro ejemplo es la obra del español Antonio Rotondo, publicado en Madrid en 1847, en el cual Rotondo hace una recopilación, ¿no? Extracta elementos de la obra de Lavater e incluye algunos otros textos, y donde podemos encontrar frases e ilustraciones como las siguientes. Dice Rotondo, muy raro es encontrar en nuestros tiempos aquellas narices perpendiculares que los artistas griegos acostumbraban dar a sus estatuas, y esto sería una perfección, una felicidad, si hubiésemos de creer a Lavater. Más adelante propone Rotondo, comillas, siempre que veamos unirse el estilo grande y noble que caracteriza a las cabezas griegas
a la serenidad de una bella alma, desde luego, por estos solos indicios podemos juzgar bien a la persona. Grandeza de alma, bondad, dulzura y sensibilidad, tales son las dotes de esta fisonomía, la que está acompañada por el bello rostro, ¿cierto?, de una dama vestida a la manera del siglo XIX. Bueno, estos son entonces algunos ejemplos que podemos encontrar de dispositivos visuales originados a partir de la fisonomía, y vamos a ver a continuación qué ocurrió con la frenología. La frenología, o doctrina del cerebro, fue creada por el médico alemán Franz Joseph Gall entre 1796 y 1802, continuada por el también médico Johannes Spurzheim y por el escritor escocés George Combe. Y en este caso no sería el lectura del rostro, como en el caso de la fisonomía, sino el análisis del cráneo, lo que proporcionaría una verdadera teoría del carácter humano. La teoría tenía como base la idea que la mente residía en el cerebro, el cual se encontraba subdividido en 27 subórganos que correspondían a determinadas facultades mentales. Gall postulaba que la forma del cráneo se relacionaba con la forma del cerebro y que las facultades mentales podían ubicarse en zonas específicas de esta. Por ello, creía que las características morales y cognitivas del ser humano podían analizarse a través de la palpación y medición del cráneo. En términos absolutos, los frenólogos sostuvieron que una cabeza grande piensa mejor que una más pequeña. A pesar de contar con detractores, la frenología tuvo un enorme éxito a nivel mundial. Se difundió a través de una serie de sociedades, revistas, exhibiciones, y en la época llegaron a existir más de 100 de estas asociaciones a nivel mundial, con gabinetes y hasta museos. Un gran número de intelectuales de diversas partes del mundo fueron entusiastas seguidores de sus ideas, entre ellos Edgar Allan Poe, por ejemplo, en Estados Unidos, o Domingo Faustino Sarmiento en Argentina. En París, en 1836, se inauguró el Museo de la Sociedad Frenológica, que exhibió más de 400 bustos y moldes de cráneos. Dentro de este conjunto de ideas, la frenología también consideró el canon escultórico grecorromano, con obras como el Hércules Olímpico o el Apolo Belvedere, como un parámetro real de comparación para la raza blanca, utilizando estas estatuas para la medición de cráneos de las razas humanas, así como para la comparación con los cráneos de primates. Es importante señalar que ninguna teoría científica apoyaba la frenología. Era solo una suma de casos, diagramas, hipótesis y conclusiones basados simplemente en la experiencia y no en experimentos comprobables. De aquí la importancia que en este caso asumieron los dispositivos visuales que supuestamente permitían comprobar la teoría. Veremos algunos ejemplos. El primero de ellos es la colección de cabezas en miniatura de Spurzheim y Bailey, producidos en 1832. Este caso muestra con evidencia cómo se unieron ciencia y bellas artes en pos de la frenología y del racismo científico. Fue realizada por una parte por el escultor William Bailey, quien modeló 60 cabezas que fueron colocadas en una caja de madera y que eran explicadas por un folleto del propio Spurzheim, las cuales eran conjunto, ¿no?, que fue comercializado en Inglaterra. Bailey, de origen suizo, fue escultor y frenólogo a la vez. Estuvo activo en Inglaterra hasta su muerte, trabajando principalmente en Manchester y Birmingham. Viajó como artista con Spurzheim entre 1829 y 1831 por Europa, y en 1836 Bailey fue curador de la Sociedad Frenológica de Manchester. En su vida llegó a crear más de 1000 bustos frenológicos. Según algunas fuentes, Bailey utilizó su propia colección de miniaturas para su práctica frenológica, y en publicaciones de la época se menciona esta colección como un útil recurso educativo a disposición de cualquier persona. Es posible que las haya realizado desde modelos vivos
o máscaras mortuorias, y en el conjunto podemos apreciar claramente cabezas de proporciones clásicas hasta algunas con evidentes deformaciones. Otro ejemplo es los impresos de los diccionarios franceses de Guérin y Thérault, realizados en los años 1834 y 1836, el Diccionario Pintoresco de Historia Natural y Fenómenos de la Naturaleza, ilustrado por el entomólogo Guérin, donde, como podemos ver, se comparan los cráneos de sujetos negros y blancos junto a la estatuaria clásica. Lo mismo que en el caso del Diccionario de Frenología de Thoré de 1836, donde la imagen del cráneo y el rostro correcto viene dado también por la estatuaria clásica. En Estados Unidos vamos a tener ejemplos especialmente abundantes y especialmente llamativos, pues este país fue una de las naciones que desarrolló la frenología con mayor popularidad e interés, en gran parte porque la teoría fue utilizada para fundamentar la inferioridad de la raza negra y su condición de esclavitud. Uno de los ejemplos más importantes, lo tenemos acá, lo proporcionan los hermanos Orson y Lorenzo Fowler, quienes llegaron a ser los frenólogos más destacados de Estados Unidos en el siglo XIX. Abrieron una oficina en Filadelfia en 1838, pero pronto emigraron a Nueva York, instalando una oficina y una tienda conocida como el Gabinete Frenológico, y también, por supuesto, inspirados en la cultura artística y especialmente en la escultura, la oficina Fowler exhibía yesos, bustos, retratos y cráneos que llegaron a alcanzar 2.000 ejemplares. El gabinete funcionó como museo y casa editorial, produciendo una enorme cantidad de libros y periódicos sobre el tema. El objeto más famoso creado por los Fowler fue este busto frenológico realizado en blanquísima porcelana, con claros rasgos de la raza blanca. La frenología estadounidense, al igual que la fisonomía, utilizaron el lema «Conócete a ti mismo», «Know thyself», para promocionar sus prácticas en la medida en que se entendían como disciplinas de autoconocimiento y de conocimiento de los semejantes. Otro ejemplo interesante en Estados Unidos se da en el caso de la escultura de Apolo, para la representación de la superioridad de la raza blanca, ¿no? Y como símbolo de la civilización occidental. Aquí tenemos dos casos, el de la frenología popular de Frederick Coombs de 1841 y de un libro de Knott y Gliddon de 1857. En este caso, en el caso de Coombs, vemos hartas imágenes interesantes. La primera es cómo él representa diferentes estadios de la humanidad en la imagen de abajo, donde parte desde un cráneo, desde una cabeza que supuestamente tiene deficiencias intelectuales, hasta llegar finalmente al Apolo, que sería la representación de la máxima intelecto y belleza humanos. Y por otro lado tenemos el texto, el libro de Knott y Gliddon, Las razas indígenas de la Tierra, de 1857, donde también utilizan el Apolo Belvedere como el punto de comparación entre la raza blanca, la raza negra y los chimpancés. Es interesante mencionar que Knott era médico y a la vez era dueño de 9 esclavos. Y al parecer empleó estas evidencias científicas para defender la subyugación de estos sujetos, llegando a afirmar que, comillas, el negro alcanza su máxima perfección, tanto física como moral, así como una mayor longevidad en un estado de esclavitud. Cierre de comillas.
En la página 310 del libro de Knott y Gliddon expresan: las estatuas del Júpiter olímpico y del Apolo de Belvedere transmiten una idea exacta del perfecto rostro griego. La expresión general, con menos severidad que los romanos, tiene igual atrevimiento y anuncia exaltación intelectual. Por último, mostraremos un ejemplo español, la cabeza frenológica de Mariano Cubí y Soler, un interesante personaje que fue lingüista y fue frenólogo catalán, el principal promotor de la frenología en España, que estuvo también en algunos países latinoamericanos y que conoció la frenología en Estados Unidos. En España se dedicó a recorrer el país enseñando la doctrina, haciendo diagnósticos y publicando importantes tratados sobre el tema. Y se destacó por ser el autor de este nuevo gusto frenológico, el que fue patentado en 1845 en la fábrica de loza de la Cartuja de Sevilla para ser comercializado de manera masiva, y es un busto que se vende hasta el día de hoy. Hoy más bien como un objeto de decoración, un objeto de curiosidad, pero en la época era un objeto de enseñanza. Aquí nuevamente tenemos el busto de Mariano Cubí, con su firma y sus interpretaciones sobre el cerebro. Y finalmente, como conclusión, me gustaría mostrar estas imágenes sobre lo que significó la contraparte en las bellas artes de la época, pues paralelamente como se utilizaron bustos, ¿cierto?, en miniatura y en tamaño natural, ilustraciones y grabados frenológicos en las ciencias, donde se tenía de referencia la escultura clásica, en los museos de bellas artes se inauguraban museos de copias de las más importantes obras grecorromanas, que enaltecían los ideales de belleza y de buen gusto, y además estaban los monumentos públicos. Un ejemplo en Estados Unidos, donde múltiples estatuas y múltiples monumentos que representaban soldados con apariencia de feos griegos y personalidades blancas como Lincoln eran exhibidos de pie, mientras el esclavo negro aparecía de rodillas junto a él. Este ejemplo, con el que finalizamos, es en el Memorial de la Emancipación de 1876, donde aparece el presidente Lincoln y un esclavo negro siendo emancipado. Solamente para finalizar, me gustaría, recordar las sutilezas, ¿cierto?, y las entreveraciones que se pueden producir entre arte y ciencia, el poder que pueden tener las imágenes y la capacidad crítica que tenemos que tener, ¿no?, para ver todas estas relaciones. Dejo de compartir. Muchas gracias. Ha sido un gusto.